El 3 de enero de 1945, Edgar Cayce murió en su casa de Virginia Beach, Virginia. Tenía 67 años y su cuerpo había sido diezmado, podía soportar. Pero lo que muy poca gente sabe, lo que deliberadamente ha permanecido sepultado bajo décadas de silencio institucional, es lo que ocurrió en los días inmediatamente posteriores a su muerte. Agentes del gobierno de los Estados Unidos, operando bajo la estructura de la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, la organización antecesora directa de la CIA, aparecieron en la sede de la Asociación para la Investigación y la Ilustración en Virginia Beach. No llegaron a presentar condolencias, llegaron con una misión específica y clasificada: revisar, seleccionar y confiscar documentación relacionada con las lecturas que Cayce había dado durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Lo que se llevaron esa semana de enero de 1945, lo que desapareció de los archivos públicos de la asociación y jamás fue devuelto oficialmente, es lo que hoy los investigadores del legado de Cayce llaman el documento prohibido. Y lo que ese documento contenía, según los testimonios de quienes lo vieron antes de que desapareciera, lo que Cayce predijo sobre el mundo que vendría después de la guerra, es tan preciso, tan verificable y tan perturbador que hace imposible ignorar la pregunta: ¿por qué un gobierno decidiría silenciar las visiones de un profeta ya muerto? Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió en enero de 1945, primero hay que entender el contexto histórico y el nivel de interés que el gobierno estadounidense ya tenía en Edgar Cayce antes de su muerte. Lo que muchos desconocen es que la relación entre Cayce y las estructuras de poder de Washington no era nueva ni casual. Durante la Primera Guerra Mundial, Cayce había dado lecturas a petición de familias de soldados desaparecidos, localizando con una precisión que desconcertó a los propios oficiales militares la ubicación de algunos de ellos. En los años 30, varios funcionarios de alto rango del gobierno de Franklin Roosevelt, incluyendo al secretario de Interior Harold Ickes, según documentos que han sido citados por investigadores del legado de Cayce, habían consultado privadamente al vidente de Virginia Beach sobre asuntos de política económica durante la Gran Depresión. Y durante la Segunda Guerra Mundial, Cayce dio una serie de lecturas que el propio personal de la Asociación para la Investigación y la Ilustración catalogó como lecturas mundiales. Lecturas en las que, en estado de trance, describía eventos geopolíticos en curso, movimientos de tropas y el resultado de batallas antes de que fueran reportados públicamente. Cuando algunos de esos pronósticos resultaron correctos y llegaron a oídos de personas conectadas con la OSS, el interés del aparato de inteligencia estadounidense en Cayce dejó de ser meramente curioso para volverse operacionalmente relevante. Y en enero de 1945, cuando Cayce murió, ese interés se tradujo en acción directa. La Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, fue creada por el presidente Franklin Roosevelt en junio de 1942 como el primer servicio de inteligencia unificado de los Estados Unidos durante la guerra. Su director, el general William Joseph Donovan, apodado Wild Bill por su audacia operacional, era conocido en los círculos de inteligencia aliados por su disposición sin precedentes a explorar cualquier fuente de información que pudiera otorgar ventaja estratégica, sin importar cuán heterodoxa o científicamente cuestionable fuera esa fuente. Donovan había construido la OSS desde cero, reclutando no solo a militares, sino a académicos, abogados, psicólogos, artistas e incluso magos profesionales, personas con capacidades poco convencionales que podían ser útiles en una guerra que se combatía tanto en el plano de la información como en el campo de batalla. La OSS financió investigaciones sobre control mental, interrogación farmacológica con sustancias como el pentotal sódico que llamaban suero de la verdad, técnicas avanzadas de desinformación y propaganda, y según documentos desclasificados en la década de 1990 bajo la Ley de Libertad de Información, también investigaciones preliminares sobre percepción extrasensorial como potencial herramienta de inteligencia. En ese contexto institucional, un hombre que había demostrado en múltiples ocasiones documentadas la capacidad de acceder a información que no podía conocer por medios convencionales, que había dado lecturas sobre la ubicación de recursos minerales que luego resultaron precisas, sobre condiciones meteorológicas en zonas de conflicto y sobre el estado de salud de individuos a miles de kilómetros de distancia,
Era exactamente el tipo de activo que la inteligencia de cualquier potencia habría querido controlar, estudiar, o al menos asegurarse de que sus métodos y su historial de predicciones no cayeran en manos enemigas. Y la OSS actuó en consecuencia, con la celeridad y la discreción que caracterizaba sus operaciones más sensibles. ¿Qué contenía específicamente la documentación que fue confiscada? Aquí es donde la historia se vuelve tan fascinante como difícil de reconstruir, precisamente porque los documentos ya no están disponibles en su totalidad. Pero hay varios testimonios y referencias cruzadas que permiten al menos trazar el contorno de lo que se llevaron. El hijo de Edgar Cayce, Hugh Glynn Cayce, quien fue el director de la Asociación para la Investigación y la Ilustración durante décadas después de la muerte de su padre, habló en varias entrevistas durante los años 60 y 70 de lecturas específicas que su padre había dado entre 1942 y 1944, cuyas transcripciones completas no se encontraban en los archivos que él administraba. Hugh Glynn fue cuidadoso en sus palabras, nunca acusó directamente al gobierno de haber tomado esos documentos, pero sí señaló que ciertas lecturas que otros miembros del personal de la asociación recordaban haber escuchado y que habían sido transcritas por la secretaria de su padre, Gladys Davis Turner, simplemente no aparecían en los registros disponibles, y las lecturas que faltaban correspondían a un período muy específico. Los últimos 2 años de vida de Cayce, cuando, según múltiples testimonios de personas que estuvieron presentes, sus visiones sobre el futuro del mundo de posguerra habían alcanzado una especificidad y una densidad de detalle que superaban todo lo que había dado anteriormente. Lo que sí se sabe con certeza documental es que Edgar Cayce, en las lecturas que sí quedaron registradas y que hoy forman parte de los más de 14.000 documentos preservados en la Asociación para la Investigación y la Ilustración, hizo durante los años de la guerra predicciones sobre el mundo de posguerra que resultaron sorprendentemente exactas. Predijo que la Unión Soviética se convertiría en una de las 2 grandes potencias que dominarían el mundo por décadas, en un momento en que muchos analistas occidentales consideraban que la URSS sería debilitada permanentemente por la guerra. Predijo que China atravesaría una revolución que la transformaría radicalmente, lo cual ocurrió cuando las fuerzas de Mao Zedong tomaron el poder en 1949. Predijo que Israel sería reconstituida como nación en el territorio histórico de Palestina, algo que ocurrió el 14 de mayo de 1948, 3 años después de su muerte. Estas predicciones están en los archivos públicos de la asociación y pueden ser verificadas por cualquier persona. La pregunta que no tiene respuesta documental es, ¿qué había en las lecturas que no están en los archivos, en las que desaparecieron en enero de 1945, que era tan sensible para el gobierno de los Estados Unidos que justificó una operación de confiscación inmediatamente después de la muerte del vidente? Hay 3 hipótesis principales que circulan entre investigadores serios del legado de Cayce, personas que han dedicado años a examinar los archivos disponibles y a entrevistar a los últimos testigos vivos de aquel período. La primera hipótesis sostiene que Cayce había dado lecturas específicas sobre el Proyecto Manhattan, el programa secreto de desarrollo de la bomba atómica, y que sus descripciones del arma y de sus consecuencias eran tan precisas que el gobierno decidió que no podían quedar en un archivo de acceso semipúblico como el de la asociación. Esta hipótesis tiene un elemento de sustento real. Cayce dio al menos una lectura en 1943, que sí está en los archivos disponibles aunque con secciones borradas o marcadas como incompletas, en la que habló de una energía que sería liberada del interior de la materia y que cambiaría la naturaleza de la guerra para siempre. Algunos investigadores interpretan ese fragmento como una referencia a la fisión nuclear. La segunda hipótesis, sostenida por la biógrafa Nadia Fowler, que publicó un estudio sobre las lecturas de guerra de Cayce en 2003, es que Cayce había identificado en sus lecturas a individuos dentro del gobierno y el establishment financiero de Estados Unidos que tenían conexiones con intereses alemanes y japoneses durante la guerra. En esencia, había nombrado en sus lecturas a personas en posiciones de poder que eran colaboracionistas o espías, y que esas personas utilizaron su influencia para garantizar que esos documentos desaparecieran. La tercera hipótesis es la más amplia y en muchos sentidos la más perturbadora, porque no requiere una conspiración activa sino simplemente el reflejo institucional de proteger el poder establecido.
Esta hipótesis sostiene que lo que realmente preocupó al gobierno en las lecturas de Case de los últimos años no fue información táctica ni nombres específicos, sino sus predicciones sobre la naturaleza del sistema que surgiría después de la guerra. Porque en las lecturas que sí están disponibles, en los fragmentos que no fueron confiscados o que Hugh Glynn Case logró preservar antes de que llegaran los agentes, Edgar Case describió un mundo de posguerra que se organizaría en torno a estructuras de poder cada vez más concentradas, en el que la democracia formal coexistiría con formas crecientes de control y vigilancia de la población. Habló de lo que llamó una época de las grandes corporaciones, un período en el que entidades económicas privadas acumularían un poder comparable al de los estados nacionales. Habló de tecnologías de comunicación que conectarían al mundo entero de maneras que transformarían radicalmente la naturaleza de la privacidad humana. Y habló de tensiones raciales y sociales que no habrían sido resueltas por la guerra sino postergadas, tensiones que explotarían en las décadas siguientes. Todo eso está en los registros disponibles. La pregunta es qué nivel de detalle adicional, qué nombres, qué fechas, qué descripciones específicas estaban en lo que se llevaron. La conexión entre la OSS y lo que luego se convirtió en la CIA en 1947 arroja luz sobre la continuidad institucional del interés gubernamental en fenómenos paranormales como herramienta de inteligencia. Lo que comenzó como investigación marginal en la OSS se convirtió, décadas después, en el proyecto Stargate, el programa oficial del gobierno de los Estados Unidos para investigar y utilizar la visión remota como herramienta de inteligencia activa. El proyecto Stargate fue financiado por la CIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa y el Ejército de los Estados Unidos desde principios de los años 70 hasta 1995, cuando fue desclasificado y formalmente descontinuado tras una revisión del Congreso. Pero el programa había generado resultados que sus propios directores calificaron como estadísticamente significativos y no explicables por el azar. Ingo Swann, uno de los participantes más documentados del proyecto, demostró en condiciones de laboratorio controladas la capacidad de describir con detalle ubicaciones geográficas específicas que le eran dadas solo como coordenadas numéricas. El científico Russell Targ, que trabajó en el programa en el Instituto de Investigación de Stanford, publicó varios estudios revisados por pares sobre los resultados, y en los documentos desclasificados del proyecto Stargate, accesibles hoy en el archivo digital de la CIA, varios investigadores hicieron referencia explícita al caso de Case como el antecedente histórico más documentado de las capacidades que intentaban replicar y potenciar. Esa conexión directa y documentada entre Edgar Case y los programas de inteligencia psíquica de la CIA no es especulación ni teoría de conspiración. Está en los documentos que el propio gobierno de los Estados Unidos desclasificó y puso a disposición del público. Deja tu like, suscríbete y comparte. ¿Y qué hay de las predicciones específicas de Case que sí quedaron registradas y que hoy podemos evaluar a la luz de lo que ha ocurrido desde su muerte? Porque esa es en definitiva la prueba más sólida de por qué el gobierno habría querido controlar su legado. Las predicciones verificables de Case sobre el mundo de posguerra, las que están en los archivos públicos de la Asociación para la Investigación y la Ilustración, son sorprendentes en su precisión. En una lectura de 1944, describió que Rusia eventualmente abandonaría el comunismo y que de sus entrañas surgiría una esperanza para el mundo. Un lenguaje que los investigadores posteriores interpretaron como una referencia a la apertura democrática y al colapso de la Unión Soviética, que ocurrió en 1991. En otra lectura del mismo período, habló de que China se convertiría en la cuna de una nueva forma de cristianismo que se expandiría por el mundo, algo que coincide notablemente con el crecimiento explosivo del cristianismo evangélico en China durante las últimas décadas, con estimados que hoy colocan al número de cristianos chinos entre 80 y 100 millones, según el Centro de Investigación Pew. En una lectura de 1943, habló de cambios geológicos en el Océano Pacífico que alterarían la geografía de algunas islas, algo que la sismología moderna y el aumento del nivel del mar han hecho cada vez más pertinente en el siglo XXI. Y en 1942, en una lectura cuya transcripción está marcada como parcialmente incompleta en los archivos disponibles,
Describió el surgimiento de lo que llamó máquinas que piensan y que cambiarían la naturaleza del trabajo humano en formas que la mayoría de la gente no podía imaginar en ese momento. Ese último elemento merece atención especial porque es uno de los más extraordinarios del conjunto de predicciones documentadas de Case. En 1942, cuando las computadoras como las entendemos hoy no existían, cuando ENIAC, la primera computadora electrónica de propósito general, no sería construida hasta 1945. Edgar Cayce habló en estado de trance de mecanismos capaces de procesar información a velocidades que superarían la mente humana y que serían usados tanto para grandes avances en medicina y ciencia como para formas de control social sin precedentes en la historia. La dualidad de esa visión, la tecnología como herramienta de liberación y como instrumento de control simultáneamente, es exactamente la tensión que define nuestra relación con la inteligencia artificial y la tecnología de vigilancia digital en el siglo XXI. Cayce no usó los términos que usaríamos hoy, pero la descripción funcional de lo que vio, la capacidad de las máquinas para procesar, almacenar y recuperar información sobre millones de personas de manera simultánea, y el uso de esa capacidad tanto para fines beneficiosos como para fines de control, es difícilmente atribuible a la casualidad o a una coincidencia general. Hay un elemento adicional de la historia que merece ser contado con precisión porque es uno de los más verificables y al mismo tiempo uno de los más ignorados en los resúmenes populares del legado de Case. El rol absolutamente central de Gladys Davis Turner en la preservación parcial de ese legado. Gladys Davis comenzó a trabajar como secretaria de Edgar Cayce en 1923 cuando tenía 19 años y pasó el resto de su vida, hasta su muerte en 1986, trabajando en la Asociación para la Investigación y la Ilustración. Era quien transcribía las lecturas de Cayce en tiempo real. Sentada junto a él mientras estaba en trance, tomando notas taquigráficas con una velocidad y precisión extraordinarias que luego pasaba a máquina en transcripciones formales. Gladys Davis fue la única testigo presente en la mayoría de las lecturas de Cayce durante más de 2 décadas, y su dedicación a preservar el registro exacto de lo que Cayce decía en estado de trance fue absoluta y meticulosa hasta el límite de lo humanamente posible. Lo que los investigadores del legado de Cayce saben con certeza es que Gladys Davis hizo copias de varias de las lecturas más sensibles del período de guerra, copias que guardó personalmente fuera de las instalaciones de la asociación como medida de precaución intuitiva. Algunas de esas copias fueron eventualmente incorporadas al archivo oficial después de la confiscación de enero de 1945. Otras permanecen en paradero desconocido o forman parte de colecciones privadas que no han sido completamente catalogadas ni puestas a disposición de los investigadores. La pregunta de qué contienen esas copias, si aún existen en algún lugar y si alguna vez serán accesibles al público, permanece sin respuesta. Para entender el alcance real de lo que Cayce dejó predicho, incluso en los archivos que sí son públicos, es útil examinar algunas de sus predicciones sobre cambios geológicos y climáticos que hoy resultan extraordinariamente relevantes. En lecturas realizadas entre 1932 y 1944, Cayce habló repetidamente de lo que llamó una transformación del polo de la Tierra, de cambios en los patrones climáticos globales que alterarían la distribución de las temperaturas en el planeta, de un calentamiento de las regiones polares y un aumento del nivel de los mares. En una lectura de 1941, dijo específicamente que partes de las costas de Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur experimentarían inundaciones que cambiarían permanentemente la línea costera en los siglos venideros. A la luz de los datos actuales sobre el aumento del nivel del mar y la erosión costera en el Atlántico americano, documentados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA, estas predicciones tienen una pertinencia que hace incómoda la calificación de casualidad. No eran predicciones vagas sobre desastres generales, eran predicciones geográficamente específicas sobre regiones concretas y sobre tipos de transformación ambiental específicos. La pregunta que inevitablemente surge en este punto es esta: si las predicciones de Cayce que están en los archivos públicos son tan precisas y verificables, si sus visiones sobre Rusia, China, Israel, la tecnología, el clima y las estructuras de poder del siglo XX y XXI han resultado tan sorprendentemente exactas,
¿Qué nivel de precisión y de especificidad habrían alcanzado las lecturas que fueron confiscadas? ¿Qué habría visto Case en sus últimos meses de vida, cuando su don estaba en su máxima expresión y cuando el mundo estaba en un punto de inflexión histórico sin precedentes, que fue suficientemente amenazante para que un gobierno decidiera que no podía quedar registrado en un archivo semipúblico? Los investigadores que han dedicado más tiempo a esta pregunta tienden a convergir en una respuesta que no es misteriosa sino simplemente incómoda. Lo que Case vio en esas últimas lecturas era una descripción detallada de las estructuras de poder que controlarían el mundo de posguerra, incluyendo quiénes serían los beneficiarios del nuevo orden mundial y quiénes quedarían excluidos de él. Una descripción tan específica que habría sido incómoda para las personas en posición de leerla en 1945, muchas de las cuales seguirían en el poder durante décadas. Hoy, 80 años después de la muerte de Edgar Case y de la confiscación de sus documentos, la Asociación para la Investigación y la Ilustración en Virginia Beach sigue siendo una institución activa que preserva y estudia su legado. El archivo de las 14.306 lecturas que se conservaron está completamente digitalizado y es accesible al público en su sitio web. Los investigadores pueden consultar lecturas específicas, buscar por tema, por fecha o por el nombre de la persona que solicitó la lectura. Es un recurso extraordinario y extraordinariamente honesto, porque la asociación no oculta que el archivo tiene lagunas, que hay lecturas referenciadas en correspondencia y en memorias de personas que estuvieron presentes que simplemente no aparecen en los registros disponibles. Esa honestidad sobre las lagunas es en sí misma elocuente. Y la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos, aunque ha permitido la desclasificación de miles de documentos de la CIA y la OSS de ese periodo, no ha producido hasta ahora ningún documento que haga referencia directa a una operación de confiscación de materiales de Case en enero de 1945. Lo cual no significa que esa operación no ocurrió. Significa que si ocurrió, los documentos que la describen siguen clasificados, que es una posibilidad perfectamente coherente con la forma en que funcionan los archivos de inteligencia. Lo que Edgar Case representa en la historia del siglo XX es algo que va más allá de si sus predicciones eran producto de un don genuino, de un proceso de intuición extraordinariamente desarrollada o de algo que la ciencia convencional todavía no tiene las herramientas para explicar. Lo que Case representa es el caso de un ser humano que durante más de 4 décadas dio testimonio documentado de algo que la mayoría de las instituciones del poder prefieren que no exista, la posibilidad de que el futuro pueda ser vislumbrado, que haya patrones en la historia que alguien con las capacidades adecuadas pueda percibir antes de que se manifiesten. Esa posibilidad, si fuera ampliamente aceptada y tomada en serio, cambiaría radicalmente la forma en que las personas ordinarias se relacionan con los centros de poder que toman decisiones que afectan sus vidas. Y eso es, en definitiva, la única explicación coherente para que un gobierno decida confiscar los documentos de un profeta ya muerto. No por lo que ese profeta vio, sino por lo que la gente podría hacer si supiera lo que él vio. En este momento en que termina este recorrido por una de las historias más inquietantes y menos conocidas del siglo XX, hay algo que conviene recordar con total claridad. Los archivos de la Asociación para la Investigación y la Ilustración en Virginia Beach están abiertos al público y pueden ser consultados en línea en edgarcase.org. Los documentos desclasificados del proyecto Stargate de la CIA están disponibles en el portal de acceso a documentos de la agencia. Las lecturas de Case que sí se conservaron, más de 14.000 de ellas, pueden ser leídas, buscadas y analizadas por cualquier persona con acceso a Internet y curiosidad suficiente. La historia de lo que fue confiscado en enero de 1945 no es la historia de un secreto perfectamente guardado. Es la historia de un vacío en el registro histórico que resulta precisamente tan elocuente como lo que está presente, porque los archivos honestos no mienten sobre sus propias lagunas. Y los archivos que faltan, los documentos que debían existir y que no aparecen, hablan a veces más alto y con más claridad que los que sí están disponibles. Edgar Case murió el 3 de enero de 1945, agotado y consciente de que su tiempo se acababa. Lo que vio antes de morir, lo que sus ojos internos percibieron sobre el mundo que vendría después de la guerra, sobre las estructuras de poder que lo gobernarían,
Sobre las tecnologías que lo transformarían y sobre las crisis que lo sacudirían, puede haber sido parcialmente silenciado por agentes de un gobierno que prefirió no arriesgarse a que esas visiones circularan libremente. Pero el patrón de sus predicciones verificadas, la extraordinaria exactitud de lo que sí quedó registrado en los archivos disponibles, hace imposible ignorar la pregunta de qué más vio en esas últimas lecturas que nunca volverán a ser públicas. Y esa pregunta, 80 años después de su muerte, sigue sin respuesta oficial, lo que en sí mismo, para cualquiera que haya seguido esta historia hasta aquí, es ya una respuesta suficiente. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.